Cristo, siglo por siglo, desde que Cristo estableció su iglesia en Jerusalén. Luego, en el primer siglo, aparece, pues, básicamente la narración de los acontecimientos de las primeras iglesias, empezando desde Jerusalén. Después de que Cristo resucita, le dice a su iglesia y a cualquier iglesia que descendiera de ella: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, toda autoridad. Nadie tiene más autoridad en el universo que el Señor Jesucristo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego, siglo por siglo, fuimos estudiando que las iglesias de Cristo fueron preservando la doctrina. Los nombres cambiaron. A veces se les llamó montanistas, a veces se les llamó donatistas, a veces se les llamó novacianos. En otras ocasiones se les llamó anabautistas, que significa en cierto modo rebautizadores, pero que pues no somos rebautizadores, sino que aplicamos un bautizo correcto. Pero ese apodo se usó durante muchos años y pues aparece en registros históricos de iglesias de Cristo con ese nombre. Valdenses y luego bautistas. Esa secuencia nos lleva en un libro que se llama Los Bautistas a través de los siglos. Ese es el libro base que estamos utilizando. Es un libro complementario a un tratado básico que se llama El Rastro de la Sangre. Este libro que nosotros llevamos, Los Bautistas o la Iglesia de Cristo a través de los siglos. Ya vamos en el capítulo número 30, donde vemos cómo las iglesias de Cristo pues están siendo ya perseguidas, no solamente por las otras religiones, las otras grandes religiones, sino después de la llamada Reforma Protestante, algunos de sus líderes, como Calvino, como Zwinglio, como Lutero, pues en cierto modo, en lugar de añadirse a las iglesias de Cristo y en lugar de continuar el trabajo que Cristo había dejado como Él lo dejó, entonces organizaron sus grandes religiones nacionales. En Alemania el luteranismo entonces pasó a ser una iglesia del Estado, la iglesia luterana. En Francia el calvinismo, en parte de Suiza, la iglesia reformada de Suiza, y así sucesivamente. Los presbiterianos, por ejemplo, también fueron muy famosos en Europa, pero fueron todas congregaciones que, aunque predicaron el evangelio, aunque muchas personas se arrepintieron, creyeron en Cristo y fueron salvos, pues no estuvieron en la sana doctrina completa. Desarrollaron prácticas. Una iglesia de Cristo se conoce primero por la doctrina, segundo por lo que practica y tercero por su historia. Si puede trazar doctrinalmente y por medio de la autoridad desde Cristo hasta nuestros días. Entonces, en ese capítulo número 30, pues estamos viendo cómo en Suiza, en Alemania, en Holanda, muchas iglesias del Señor Jesucristo, pues fueron, en cierto modo, igualmente que antes, perseguidas. Primero fueron perseguidas por el Imperio Romano, después por las religiones populares, por los líderes, inclusive políticos y militares, que también pues llevaron a las iglesias del Señor Jesucristo a situaciones extremas, situaciones muy difíciles. No sobra recordar, como dice allá segunda a Timoteo, si ustedes lo quieren verificar, segunda a Timoteo capítulo número 3. Segunda Timoteo capítulo número 3, versos 10. Versículo 10 hasta el versículo número 13. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 13. Si alguien lo puede ayudar a leer mejor, por favor. Pero tú has seguido pero tú has seguido mi doctrina.
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. El 14 también, hermano. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Entonces, muy claramente se ve aquí que, pues, la persecución, a veces en la familia, a veces en otras, digamos, en otros ambientes. Hay ambientes familiares, hay ambientes sociales, a veces en el barrio, en la empresa, en el estudio, inclusive a veces tristemente dentro de la misma iglesia. A veces hay ocasiones en que se dan como ciertos tipos de persecución. De pronto dentro de la iglesia no son tan fuertes ni son tan visibles. Entonces, estas que estamos viendo aquí, pues fueron persecuciones religiosas, políticas en algunos casos. Antioquía, Iconio, en Listra. El apóstol Pablo fue apedreado en Listra y fue arrojado al basurero de la ciudad. Esas fueron persecuciones eminentemente religiosas. Entonces, para justificar a la luz de la palabra de Dios, que no es absolutamente nada extraño, perdón, el asunto de la persecución. Vamos a ir entonces al capítulo número 30, el punto número 2, las obras y los sufrimientos de los bautistas o de las iglesias de Cristo en Suiza. Vamos a tratar de mirar si Ricardo nos puede ayudar. Ahí están los ejemplos de varios siervos del Señor que fueron perseguidos. Vamos a tratar de mirar. Es muy conocida y muy referenciada la Inquisición del catolicismo romano. Aquí, inclusive en América, en algunas ciudades, por ejemplo en la costa atlántica, en el Magdalena Medio, ofras y sufrimientos de los bautistas de Suiza. Vamos a bajar bastante, por favor, para buscar un término donde aparece, por ejemplo, Félix Beder dice, un poco más abajo, bajando. Los hermanos que no tienen el libro, pues en algún momento pueden volver a 1480. Muy bien. Un poco más abajo. Capítulo 31. No. Antes, un poquito antes de eso. Ahí, a ver. Ahí, muy bien. Ahí, un poquito más. Bajamos un poquito para que quede en el centro porque está... No. Subir entonces, perdón, es subir. Aquí, ahí donde dice, en esta parte, en la parte de abajo, en el penúltimo párrafo, que cuando dice cuando la Inquisición reformada vio que los medios que había usado no tuvieron el efecto que deseaba, publicó el edicto siguiente en el año 1530, siglo XVI. En Europa había acabado de pasar la famosa peste negra, que fue una de las grandes
Ahora, actualmente en este siglo XXI le dicen pandemias. La peste negra fue una pandemia muy conocida que vino desde el año 1320 y algo. En Europa dejó más o menos unos 25 millones de muertos, o sea, una cosa asombrosa. Uno puede encontrar muchas referencias de eso. Las iglesias de Cristo sobrevivieron en Europa con el poder de Dios, por el poder de Dios, a todo ese tipo de enfermedades terribles, porque ni siquiera investigación científica se dejaba hacer por malas enseñanzas espirituales. Dios nunca está en contra de la ciencia que contribuya a que el ser humano pueda vivir mejor, con tal de que tenga la oportunidad pues de arrepentirse, de creer en Cristo y de glorificar. Entonces dice que es tan vil e injusto como los edictos de los católicos. Nosotros, por lo tanto, terminantemente dice ahí el edicto, o sea, una especie de decreto. Terminantemente demandamos a todos los ciudadanos de este país y a todos los que están conectados con él, es decir, a todos los magistrados, oficiales y concilios de las ciudades, dice ahí, los jueces de los oficiales de la iglesia, que si encuentran algún anabautista. Entonces, a las iglesias de Cristo, a los miembros de las iglesias, a los creyentes que no bautizaban, por ejemplo, a sus niños, porque Dios no manda a bautizar niños, es decir, las iglesias de Cristo exigían y seguimos enseñando y en cierto modo exigiendo los 4 requisitos esenciales. El primero de ellos, pues, creyente en Cristo. Un niño no puede ser creyente en Cristo porque el niño necesita ser guiado al Señor Jesucristo, no tiene plena conciencia. Que nos avisen según su juramento, no les permitan quedar en ningún lugar, ni les permitan aumentar el número, pero que les encierren en la prisión y los entreguen a nosotros, porque nosotros, según la ley, castigaremos a todos los anabautistas con la muerte. Entonces, fijémonos que la pena de muerte no solamente la practicó la Inquisición católica, también los protestantes, o sea, lo que se habla del luteranismo, calvinismo, zwinglio, algunos de ellos más, otros menos, otros de pronto no la practicaron, pero no se puede decir que la persecución contra las iglesias de Cristo vino solamente de la Inquisición católica romana, sino que también la llamada Inquisición es un tribunal religioso. Y aquí tenemos uno de los edictos que ellos publicaban. Castigaremos sin misericordia a los que les ayuden y no nos avisen, o que los destierren y no los entreguen a nosotros para que los castiguemos. O sea, estamos viendo una situación altamente extrema de la persecución en la Reforma protestante. Si seguimos leyendo ahí, pues nos vamos a dar cuenta en detalle que la Inquisición del protestantismo desarrolló en cierto modo algunas de las prácticas más bárbaras, podemos decir, más pecaminosas, porque pues condenar a pena de muerte a una persona por la sana doctrina, pues es algo que es totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Podemos bajar ahí un poquito, por favor. Dice, castigaremos a todos los que violen sus juramentos que hicieron delante de los magistrados. Entonces dice, esto está literalmente tomado del edicto compilado de Bullinger, historia de los bautistas. Por causa de este edicto, muchos fueron muertos. Dice, por estas persecuciones y muchísimas otras, Zwinglio está condenado en el tribunal de la historia, como la muerte de Servito en la hoguera, una de las cosas más comunes en esa época. Ha dejado una mancha eterna en el buen nombre de Calvino. Así el agotamiento de Mans, un borrón viturable en la carrera de Zwinglio como reformador. Todos los perfumes de Arabia no bastarían para perfumar la mano que ha sido manchada con la sangre de los mártires de Cristo. ¿Por qué fueron perseguidos los anabautistas, o sea, las iglesias de Cristo? La única falta que los acusan sus contemporáneos y que está comprobada es que tuvieron el valor y la honradez de interpretar las escrituras como las interpretan los bautistas en el día de hoy. Sí, la vida del pueblo de Dios ha sido la vida dolorosa. No solamente ha sufrido en manos de los católicos, sino también en manos de los protestantes.
Por ejemplo, los calvinistas, una vez que ya tenían poder suficiente, estaban dispuestos a aplicar penas a los bautistas, a los anabautistas, perdón, y a inhabilitarlos por más que estos fueron súbditos pacíficos. Entonces, tuvieron que buscar refugio en muchos otros países como Alemania, Moravia, Holanda e Inglaterra. Entonces, con eso concluimos el capítulo número 30. Si uno busca en internet, por ejemplo, porque alguien puede decir, ah, no, pero es que esas historias se lo inventan ustedes. Pero si uno busca, por ejemplo, en internet, que es una búsqueda muy común hoy en día, muy fácil, pues se va a encontrar pues testimonios de historiadores que posiblemente ni siquiera creyentes fueron o son, para demostrar, y con esto pues quiero como concluir esta parte. No sé si Ricardo tiene por ahí un archivo que el hermano Manuel nos hizo el favor de conseguir. Sí, pastor, sumado a eso, pues desde el mismo Jesucristo del primer siglo viene la persecución, ¿no? El mismo Pablo asolaba las iglesias antes de convertirse y los llevaba ante tribunales y eran juzgados y condenados a muerte, muchos de ellos. O sea, es decir, a través de la historia ha habido mucho mártir con relación por predicar y por dar testimonio del Señor. Y si seguirá hasta que la iglesia, hasta que Cristo venga por la iglesia, se va a seguir el... Es por épocas que se levantan las persecuciones. Entonces, pues se ve, comprueba una vez más que la historia de la iglesia es, se mancha o se traza es con sangre, ¿no? Con sangre de los mártires. Sí, exactamente. Podemos ver que realmente la persecución, por eso pues mencionábamos al principio, ¿no? La demora es que uno diga en la familia que uno es creyente en Cristo. De una vez va a tener oposición. Sí. Va a tener oposición. Yo creo que todos de una u otra manera hemos enfrentado esas situaciones en la familia, en los vecindarios, en los trabajos, en los estudios, en donde vamos y se empieza a evidenciar que somos creyentes en Cristo, pues inmediatamente viene la reacción. Entonces eso, pero aquí estamos hablando de unos niveles bastante fuertes, bastante bajos. Estamos hablando de personas que decían que había que usar bien la Biblia, que siguen estando. Obviamente estos temas ni se tratan en los medios de comunicación, ni se tratan públicamente. Esto no es algo que sea objeto de, sí, estos días, por ejemplo, que supuestamente se habla mucho del sacrificio de Cristo y de lo que Cristo hizo, pues de lo que más se desconoce es del Evangelio y de la verdadera historia de la Iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, el hermano Manuel nos hizo el favor de hacer una consulta, el hermano Ricardo nos está ayudando ahí, es historias oscuras de la Reforma. Estamos en el año del 5º centenario, hace poco se celebraron 500 años de la Reforma. Ya desde el año 2016 se anunciaba esta efemérides y durante el presente 2017, ¿sí? Continuo recordatorio. Desde el lado evangélico y protestante se van a exaltar los grandes logros. Se realizarán conferencias, se escribirán algunos libros, ¿sí? En algunos casos, y la gran mayoría, arrinconarán los graves errores que también se dieron en esta reforma. En algunos casos fueron tan dramáticos que obviarlos parece más un acto de mala voluntad que de olvido. 2 de estos episodios fueron las guerras de los campesinos y la gran represión que se llevó a cabo contra los anabaptistas. Se calcula que la masacre contra los primeros ascendió a 100.000 personas, en tanto que la persecución combinada de católicos y luteranos bajo decreto imperial acabó con la vida de miles de anabaptistas, ¿sí?
Es cierto, dice ahí, que en un primer momento ni siquiera se puede hablar de un movimiento anabaptista debido al caos que se estaba produciendo y en medio del cual aparecieron determinadas enseñanzas y creencias y el episodio de la ciudad de Münster. Ese episodio lo vamos a estudiar después porque ahí pues algunas claridades hay que aplicar, ¿sí? Un episodio aislado, ¿sí? Algunas personas que se denominaban anabaptistas pues cometieron una serie de errores, que eso también hay que reconocerlo. A veces pues en las iglesias de Cristo se cometen errores o se toman decisiones equivocadas, a veces por personas pues que no son creyentes, a veces uno siendo creyente se equivoca también, pero como dice ahí, fue un episodio aislado en la historia del anabaptismo. Lo que no tuvo nada excepcional fue la posición de Lutero con respecto a la autoridad civil, a pesar de que en un primer momento dijera todo lo contrario. O sea, Lutero siempre estuvo muy afín a unirse con el Estado, o sea, a utilizar las congregaciones para hacer política. Entonces, lo que vemos aquí a manera de conclusión para terminar este capítulo, pues es que hay bastante información para poder consultar con relación a la Inquisición del protestantismo o a la Inquisición reformada o a la Inquisición a la Inquisición o a los tribunales religiosos que en esa época persiguieron también a la Iglesia de Cristo. Muy bien. Preguntas, comentarios, inquietudes, aclaraciones. Sí, que pues por tiempos, como que esas persecuciones se levantan es por tiempos, ¿no? De una u otra forma, pues por este momento tenemos libertad de culto, pero va a llegar un momento en que nuevamente la iglesia va a ser perseguida, nuevamente. Entonces, se ha visto desde que el principio, desde que el Señor estableció la iglesia, aún el mismo Jesús fue perseguido y pues nosotros, o la iglesia del Señor también va a ser perseguida o ha sido y va a ser perseguida. Eso es algo que se ve por periodos. Las persecuciones muy fuertes, porque hay mártires. Entonces, pues demos la gloria al Señor porque estamos en tiempo que se puede predicar, enseñar de una forma no hay una persecución tan abierta como la ha habido a través de los tiempos. Aquí yo tengo un complemento, un párrafo, dice que, a ver, Lutero y Melanchthon prohibieron los libros provenientes de Suiza y de los anabaptistas. Cuando la controversia sobre la última cena del Señor comenzó en Wittenberg, se tomaron las máximas precauciones para prohibir los escritos de los reformadores suizos y de los predicadores alemanes que compartían su punto de vista con los suizos. Con la instigación de Lutero y Melanchthon, el elector Juan de Sajonia publicó un edicto con el siguiente efecto: no será permitida la venta y lectura de libros y panfletos de los anabaptistas, sacramentistas, etc. Y aquellos que, conscientes de la violación de estas órdenes y no las denuncien, serán castigados con la muerte y con la pérdida de sus propiedades. Muy bien. Listos, pues. Entonces, pues ahí lo que vemos es muy claro, ¿no? Es muy claro. Sí. Siempre la verdad causa rechazo. En algunas ocasiones persecución, crítica, calumnia. Y en muchos otros, tristemente, muerte. Sí. Porque estos tribunales pues no se ponían con situaciones como a medias. O sea, utilizaban el poder religioso y el poder civil, político, para aplicar leyes
donde se ejecutara la pena de muerte con personas que pensaran diferentes a ellos. Sí, el asunto del capricho en el ser humano se manifiesta muy bien aquí. Sí, para ellos lo que se llama técnicamente hoy en día libertad de conciencia, pues obviamente que no querían reconocer y en determinados momentos no existía. ¿Sí? La mención un poco más adelante lo explica, porque con todo respeto, el catolicismo romano enseña que la conciencia debe ser dirigida por la Iglesia Católica y todas las naciones deben estar sujetas a los dictámenes del Papa. ¿Sí? Por eso en Colombia, por ejemplo, no es un secreto. La Constitución de 1886 fue una constitución prácticamente arrodillada a lo que llaman el pontífice romano, concordato. Todavía sigue vigente el concordato en Colombia. Lo que pasa es que esas cosas no se discuten en los medios de comunicación porque tocan muchos intereses. Porque cuando hay una contradicción entre el concordato y la Constitución, pues prima el concordato. ¿Sí? Para nadie es un secreto que del erario nacional una cantidad importante de los impuestos van a financiar el catolicismo romano. Los reformadores protestantes decían que la conciencia debe ser dirigida por cada estado. O sea, los individuos deben, decían ellos, pertenecer a la iglesia del estado, si no voluntariamente por fuerza. ¿Sí? Por eso bautizaban los niños, porque el niño, al quedar bautizado en esa congregación, automáticamente quedaba sujeto al Estado. ¿Sí? Su conciencia quedaba sujeta al Estado. Las iglesias de Cristo siempre han enseñado la libertad de conciencia y que debe ser individual. ¿Sí? Solamente por Dios y su palabra es que debe ser dirigida la conciencia del ser humano. ¿Sí? Eso es lo que enseña Dios en su palabra. ¿Sí? Entonces, por eso el asunto de la manipulación es un asunto supremamente dañino, perjudicial en todo sentido. ¿Sí? Los seres humanos, con las limitaciones que solamente Dios impone, tenemos la capacidad suficiente de decidir, porque si no, ¿cómo vamos a ser juzgados? Si Dios no nos da cierta capacidad de decisión, entonces podemos fácilmente decir, no, Señor, usted no me dio la suficiente capacidad de decidir, entonces yo no soy culpable. ¿Sí? Por eso los que enseñan la doctrina de la salvación sin tener en cuenta la voluntad del ser humano, pues hacen grandes elaboraciones. Bueno, hermanos, el tiempo se me ha ido, se me ha terminado. Yo creo que, no sé si hay alguna pregunta final, algún comentario, porque... No, ahí está claro con relación a lo que enseña la historia y el mismo libro y la misma Biblia enseña de las situaciones tan difíciles que ha vivido la iglesia a través de los tiempos, comenzando con el mismo Señor Jesús. Entonces es claro con relación a eso. Pues ahí lo importante para mí, como un comentario de complemento, es que estas iglesias protestantes o todo este conglomerado más bien religioso protestante es lo que algunos siglos posteriores vino a desembocar en lo que son todos los movimientos carismáticos y pentecostales. Todas esas variantes, ¿sí? Toda esa variedad religiosa que surgió, pues derivó de ahí, ¿no? De todas esas, o sea, todo lo que son carismáticos, pentecostales,
mormones, testigos de Jehová, todo eso, de alguna manera descendió de ese protestantismo, ¿no? El protestantismo fue una desviación del catolicismo romano y todo lo demás fue una desviación del protestantismo, ¿no? Entonces, pues ahí hay diferentes variantes en el protestantismo y cada una de esas variantes pues tiene sus subvariantes, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues muchas de esas iglesias pentecostales que hoy en día son tan conocidas, pues vienen de ahí. Sí, sí, y obviamente esto no está exento de ataques, de críticas, de argumentaciones y todo ese tipo de cosas. Pero por eso esto no se delibera, porque pues las pruebas históricas están ahí, ¿sí? ¿Sí? Y por eso hay desviaciones como la de la Iglesia Universal. Cree en Cristo, usted ya quedó miembro de la Iglesia, usted es miembro de una Iglesia Universal, dicen entre comillas, porque pues no se quiere reconocer lo que Dios a través de su palabra enseña, ¿no? Bueno, hermanos,